La escuela bíblica de vacaciones necesita voluntarios, especialmente en la actualidad para hacer las decoraciones. Hay hojas de inscripción en el Narthex. Y les invitamos a que disfrute de un almuerzo hoy después de la misa en el salón parroquial. La donación es de solamente $5. Las próximas dos sesiones de Chosen, esa es la película de los discípulos, serán vistas y discutidas este próximo viernes a las 6 de la tarde en el salón. Y ahora nos gustaría reconocer a todos aquellos que vienen a adorar con nosotros por primera vez y le pedimos que levanten la mano. Si están aquí por primera vez, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra parroquia. Los invitamos a todos los que se han mudado recientemente que se registren y se hagan miembros activos. Esperamos que le pedimos que por favor silencien sus celulares y permanezcan en sus asientos hasta que el rito final concluya. Si no lo ha hecho, este es un momento para hacerlo. Y ahora también animamos a todos a participar activamente en la liturgia, ya que la liturgia es la obra del pueblo. Una vez más, nos alegramos que todos ustedes estén aquí adorando con nosotros. Nuestro celebrante es el Padre Octavio. Y para comenzar, pongámonos de pie y saludémonos unos a otros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, invoquemos la bendición de Dios, nuestro Padre, y pidámosle que la aspersión de esta agua reavive en nosotros la gracia del bautismo. Dios Todopoderoso, que por medio de los sacramentos de la fe renueva las maravillas de la creación y de la redención, bendice esta agua y concede a todos los renacidos en el bautismo sean mensajeros y testimonios de la Pascua que se renueva incesantemente en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor,
Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar en el banquete de su reino. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos le entregaron una carta que decía:
nosotros, los apóstoles y presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Sicilia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes le transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios.
Lectura del libro de Apocalipsis del apóstol San Juan. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor, Dios Todopoderoso, y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es la lumbrera, palabra de Dios. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me voy al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Es que, hermanos y hermanas, los capítulos 14 al 17 del Evangelio de San Juan se conocen como el testamento del Señor Jesús
El Señor Jesús, como comenzamos ustedes escucharon los otros días, hace 8 días, el Evangelio del domingo pasado, el Señor Jesús da un mandamiento a sus discípulos justamente la noche en que es entregado. Ellos están en Jerusalén, acaban de celebrar la cena pascual. Nosotros le conocemos como la última cena del Señor. Entonces, ustedes saben que esa misma noche el Señor es aprehendido y es llevado a juicio y después es crucificado. Entonces, antes de que suceda, antes que el Señor viva su pasión, quiere despedirse de sus apóstoles, de sus discípulos, y quiere dejarles un legado, ¿verdad? Y les encomienda, en primer lugar, que se amen los unos a los otros. Este es el mandamiento nuevo que el Señor nos ha heredado, pero también Él quiere dejarnos un legado que permanezca en nosotros, y es su paz, ¿verdad? Y escuchamos hoy el capítulo 14, un extracto de este discurso de despedida del Señor Jesús, en el cual Él deja su paz a su iglesia. En otras palabras, nosotros, ¿verdad?, tenemos la paz del Señor Jesús ya con nosotros, y Él nos aconseja: no pierdan la paz, no pierdan la paz ni se acobarden. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, porque Él no quiere irse de su iglesia, y por eso es que Él, ¿verdad?, tiene que regresar al Padre para que desde ahí pueda estar con nosotros en plenitud. Nosotros así lo entendemos. En la primera lectura del día de hoy, que es de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos que hay un problema ya en la iglesia primitiva, pues con los primeros cristianos. Resulta que hay algunos cristianos judíos que han viajado de Judea a Antioquía. ¿Para qué? Para transmitir un evangelio contrario al evangelio del Señor Jesús, y eso ha provocado división en la iglesia en esa región de Antioquía. Antioquía es una ciudad bastante importante en tiempos del Señor Jesús. Ahora, ¿verdad?, Antioquía está localizada en lo que es Turquía. Todavía existe la ciudad, es una ciudad bastante grande. Anteriormente también era una ciudad importante para la ciudad para el Imperio Romano y para los cristianos. Es importante porque para Pablo es importante porque Pablo en Antioquía fue la primera vez que él anunció el evangelio, y es en Antioquía donde a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos. Recuerden que anteriormente, ¿verdad?, decían que ellos eran el camino, pero bueno, ya que Pablo fue hacia los gentiles, hacia los paganos, a predicar el evangelio del Señor Jesús, pues, empezaron a llamarles cristianos. Entonces es una ciudad importante. La iglesia en Antioquía en tiempos de los apóstoles es importante, y es por eso que de ahí viajan estos hermanos de Antioquía a Jerusalén para hablar con los líderes de la iglesia, los apóstoles y los presbíteros, los que escuchamos aquí. Es lo que se puede decir, ¿verdad? Es que si alguien viaja de Estados Unidos ahora a el Vaticano a tener una audiencia con el Papa para hablar de algo importante que concierne a toda la iglesia, para no solamente a una iglesia local. Entonces, obviamente eso ha traído mucha división, y eso que dice el Señor en el Evangelio del día de hoy: no pierdan la paz ni se acobarden, ¿verdad? Entonces esa paz ha sido de alguna manera afectada por los conflictos que ha provocado de estos cristianos judíos que predican un evangelio contrario al Señor Jesús, ¿verdad? El mensaje que transmitían era de que si no se circuncidaban de acuerdo a la ley de Moisés, no se salvarían, ¿verdad? Y eso, queridos hermanos y hermanas, ese tipo de problemas ha ocurrido a través de los siglos en la historia de la iglesia, ¿verdad? Han parecido personas, herejes, que han predicado un evangelio contrario al Señor Jesús, y eso viene a crear mucho malestar, así como escuchamos en la primera lectura. Pero el Señor Jesús, ¿verdad?, quiere darnos a entender que para nosotros
conservar esa paz que Él nos ha dado, en primer lugar tenemos que entender por qué nosotros debemos estar unidos. Él dice que Él y el Padre son uno, ¿verdad? Y si nosotros le amamos a Jesús, Él y el Padre, o sea, Dios nuestro Padre, vendrá a morar a nosotros. Entonces, la paz que el Señor Jesús, que ya la tenemos, que ya está en nuestros corazones, que ya está en nuestra iglesia, ¿verdad? Tiene que ser entendida por nosotros. Y Jesús claramente especifica que esa paz no es la que el mundo ofrece. La paz que el Señor ofrece es una paz que es eterna, que es santa, que es perfecta. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesús con que la paz que el mundo nos ofrece no es la paz que Él nos ofrece? Obviamente ustedes seguramente tendrán una respuesta y seguramente es correcta, ¿verdad? Nosotros hemos experimentado ya vivir en este mundo por algún tiempo o por mucho tiempo para algunos. Yo antes de comenzar mis estudios en el seminario, tenía mi trabajo, vivía en México con mi familia y yo pensaba que vivía una vida pacífica, una vida buena y así lo quiero creer que así fue, pero había algo que faltaba en mi vida, ¿verdad? Y no fue hasta que encontré al Señor Jesús y que Él se reveló en mi vida y que transformó mi vida, ¿verdad? Y todavía lo sigue haciendo. Entonces, yo puedo experimentar esa paz del Señor Jesús en mi corazón y he experimentado la paz que el mundo me ofrece. Ese mundo es muy bonito, ¿verdad? Porque aquí está nuestra familia, aquí están nuestros amigos, aquí esa es nuestra casa, se puede decir, este mundo, mientras, ¿verdad? Vamos a la Nueva Jerusalén, como nos habla en la segunda lectura Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? Mientras tanto tenemos que vivir en este mundo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Siguiendo sus mandamientos, sus enseñanzas y sobre todo amándole, porque Él ya nos ama, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado una semana pasada. Ustedes no me escogieron a mí, yo los he escogido. Entonces siempre Dios da el primer paso. El primero nos amó para que nosotros pudiéramos entender su amor. Él nos da su paz para que esa paz que con nosotros, esa paz que ya está con nosotros en nuestros corazones, ¿verdad? Nosotros podamos ser mensajeros, embajadores de esa paz allá afuera, en nuestras casas, ¿verdad? Con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con la vecina, con los amigos, ¿verdad? En lugar de trabajo donde nosotros podamos desenvolvernos, mostrar, ¿verdad? Como decía el Señor Jesús el domingo pasado, así van a saber que ustedes son mis discípulos cuando se amen, ¿verdad? Esa es la marca que Dios nos ha dado, que Jesús nos ha heredado, el amor, pero también nos ha marcado con su paz. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ¿verdad? Si ustedes de pronto, ¿verdad? Porque a veces ocurre, somos seres humanos, tenemos dudas y a veces no queremos aceptar las enseñanzas de la iglesia, porque bueno, a veces no las podemos entender o no queremos entenderla, y es cuando empezamos a decir, es que el padre fulano, es que la hermana religiosa fulana, es que el Papa Francisco dijo, es que el obispo dijo. Recuerden que ellos son los líderes de nuestras comunidades parroquiales, de nuestra iglesia local, ¿verdad? De nuestra iglesia universal, ¿verdad? Y ellos han sido elegidos no porque alguien haya querido para una persona, no, yo quiero que él sea el Papa y le voy a dar tanto dinero para que él sea el Papa. No, ellos son elegidos como lo escuchamos en la primera lectura, así esa tradición se ha mantenido en la iglesia por siglos, se ponen en oración, ¿verdad? Los líderes de la iglesia, en el caso que escuchamos en Hechos de los Apóstoles, fueron los apóstoles con los presbíteros y el pueblo, o sea, la iglesia, se pusieron en oración y escogieron a 2 hermanos, ¿verdad? Judas y Silas, para que fueran a esa región, a Antioquía, a hablarles, a reconciliarles y a reconciliar esa paz, que a lo mejor esos problemas
por el falso evangelio que se les predicó, había traído a esa comunidad. Entonces, fueron esos hombres escogidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Obviamente a través de la iglesia. Y eso ha ocurrido a lo largo de los siglos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ¿verdad? Dios nos ha enviado a su Hijo Jesús para revelarnos quién es Él, que es amor. Nos ha dejado sus enseñanzas. Dice el Señor Jesús hoy en el Evangelio: la palabra que yo le transmito viene de mi Padre, porque Él quiere revelárselas. Entonces tenemos una sabiduría celestial que no es meramente humana, es una sabiduría que se nos ha transmitido y se ha querido quedar en la iglesia. La iglesia, queridos hermanos y hermanas, nuestra iglesia católica tiene sus orígenes cimentados en los apóstoles, como escuchamos en la segunda lectura. Escuchamos, ¿verdad? Las puertas son 12, ¿verdad? Y hay esa muralla que tiene los nombres escritos de los apóstoles del Cordero. Y quiere Juan, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis nos está hablando ya de la manifestación del reino de Dios en su plenitud, ¿verdad? Cuando venga Él por segunda vez a restaurar todo lo creado, ¿verdad? Pero nos está indicando que la iglesia desde ahora tiene signos celestiales, ha sido escogida por Dios, ha sido fundada por Él y ha dejado a sus apóstoles, ¿verdad?, como cimientos. Entonces, ¿qué nos están diciendo desde el día de hoy, verdad? Que la iglesia, nuestra iglesia, es la que el Señor Jesús fundó, porque aquí quiso dejarnos su amor y su paz, y nos envía su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo dé fuerza y anime a la iglesia todo el tiempo. Si ustedes tienen tiempo, esa semana, por favor, lean las lecturas del día de hoy, Hechos de los Apóstoles, que se llama, es el primer concilio de la iglesia, que se llama el Concilio de Jerusalén, ¿verdad? Y es preciosa la carta que envían los apóstoles, y obviamente no voy a resaltar la paz. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ya para finalizar, la paz que el Señor Jesús nos ha dado es una gracia que viene de Dios, no es meramente un anhelo o deseo que ustedes tengan la paz, ¿verdad? Como a veces decimos, no, es un hecho real. Jesús nos ha dejado la paz en esta iglesia, en nuestros corazones. Por favor, no echen por la borda esa gracia preciosa que tenemos, no derrochen, no desperdicien la gracia que Dios quiso dejar en esta iglesia. Al contrario, acójanla y ustedes sean embajadores de ese amor y de esa paz, especialmente por los hermanos allá afuera, por las hermanas allá afuera que aún no han conocido el Evangelio del Señor Jesús. Por cierto, el micrófono no es que a veces me dicen que no me escuchan, es el micrófono que a veces se cortaba y como que tenía volumen y a veces no tenía volumen. Entonces nos ponemos de pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, creció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, oremos al Señor que ha resucitado y establece su morada en nosotros. Por la Iglesia Universal, para que se mantenga fiel a su vocación y abierta a la acción del Espíritu Santo, oremos al Señor. Por todos los afligidos de nuestro mundo, por los que sufren violencia, opresión, hambre o bajo alguna enfermedad, para que experimenten el alivio de nuestro amor solidario, oremos al Señor.
por todos los que sufren a causa de las catástrofes naturales, para que la solidaridad humana siembre la esperanza en sus corazones, oremos al Señor. Por nuestros enfermos, especialmente Connie Martorella, Kenny Runch, Mike Lebron, Jesús Figueroa y toda la gente en la cadena de oración, aquellos que no pueden salir de sus casas debido a su enfermedad, los que están escritos en este libro de oraciones y en nuestro boletín, y por todos nuestros feligreses hospitalizados y confinados en casa y sus cuidadores, oremos al Señor. Vamos oyendo. Por todos los difuntos, especialmente Norris y Isador Genesti, para que gocen eternamente del rostro de Dios, oremos al Señor. Dios de suma bondad, tu amor nos congrega y nos envía. Te pedimos que seamos difusores del gozo y de la vida que nos ha dado en Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ábrelo aquí.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada de estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongamos para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti para nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con la efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo John, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Queridos hermanos y hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Compartamos fraternalmente un saludo de paz. La paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, por favor. Lo voy a hacer ahora. Y ahora tenemos a Paula Reisek, que nos va a hablar de San Vicente de Paúl. Good afternoon. My name is Paula Reisek, and I am the president of the Society of St. Vincent de Paul here at Our Lady of Grace. The Society of St. Vincent de Paul is a Catholic lay organization that helps those in need. We grow spiritually by offering person-to-person service to those we serve. We see the face of Christ in those we serve, as Jesus taught us when he said, "Whatever you do for the least of these brothers and sisters, you do to me." The Society of St. Vincent de Paul is an international organization founded in 1833 in Paris, France, by a young student named Frederick Ozanam and 6 of his companions. The first conference of the Society of the United States was started in 1845. The Society is currently located in 150 countries and has over 800,000 members. Today, the need to serve our neighbors in need is just as great. I would like to share with you how, with your generous donations, we have been able to serve our neighbors in need here in Palm Bay. In the last 6 months, we have served over 2,113 households with a total of 6,814 people. We have given out over 7,000 bags of food, provided temporary emergency shelter, helped with rent, paid auto insurance, auto payments, and repairs. We've purchased prescriptions, eye exams, and eyeglasses. We've helped with phone payments, utilities, gas cards, and bus passes. We've even refurbished and donated a computer, and we've paid for burials. And these are just a few of the ways that we've helped our neighbors in need. As we say, no act of charity is foreign to the Society of St. Vincent de Paul, and that is the truth. Our conference is a small group of dedicated men and women who are inviting you to consider joining us in making a difference. The Society is open to members of all age groups and backgrounds. In order to serve people efficiently, it is important to be able to connect culturally and in their own language. Not only will you be helping those in need, you will also find yourself growing in God's love and the desire to share that love with others. Today, I would like to personally invite you to find out more about what we do and to consider whether this ministry is a good fit for you. Maybe you've already thought about becoming a member of St. Vincent de Paul and the hours did not work with your schedule. Well, there's good news. We'll be opening the St. Vincent de Paul Pantry one Saturday a month, and we are in need of new members to help make that happen. This is a great opportunity for those of you that work, go to school, or otherwise are unavailable during the week. So after Mass today, you can see us in the back at our table and ask more questions or to sign up for more information. And we ask that you just take this time to reflect in your heart and to see if God is calling you to serve those in need through the Society of St. Vincent de Paul. Thank you. God bless.
Los que van a llevar la Eucaristía a los enfermos. Rafael, Alicia, llévenle el cuerpo de Cristo a los que no pueden estar con nosotros y háblenle del Evangelio de hoy. Vayan en paz. Se lo dejo aquí. Y creo que ahora tenemos a alguien más que nos va a hablar, Damaris. Buenas tardes, mis queridos hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es Damaris Archer y en nombre de la comunidad hispana de Our Lady of Grace queremos darle un pequeño obsequio al Padre Octavio, por cuanto sabemos que fue asignado a otro estado. Padre Octavio, queremos desearle mucho éxito en su peregrinar, que la sombra del Espíritu Santo le proteja por siempre, que tenga el éxito con la gracia de Dios y la Santísima Virgen en su nueva parroquia. Esta comunidad de Our Lady of Grace está altamente agradecida por la realización de las misas que ha presentado con tanto amor y entrega. Padre Octavio, le vamos a hacer entrega de un sobre de la comunidad que entregará Ana Amelia, y también la comunidad le va a hacer una invitación de un almuerzo cuando usted termine, que tenemos el almuerzo en el hall. Entonces no solamente el padre, sino todos ustedes, pero al padre, a él no le vamos a cobrar. Ana Amelia. Con un besito, un besito. ¡Un fuerte aplauso! Nos ponemos de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. La misa ha terminado. Vayan en paz, glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios.